Entonces, doctor, según los datos oficiales, hasta el 36% de los niños en edad preescolar presenta deficiencia de zinc y el 44% de las mujeres gestantes presenta anemia asociada con la falta de hierro. Entonces, ¿qué es lo que le van a hacer, por ejemplo, a las arepas, al pan, al arroz? Lo que entiendo, y usted me corregirá, por parte del gobierno, pues es agregarle, ¿cierto?, estos nutrientes, no sé para qué. ¿Para qué, doctor? Sí, fíjate que, por ejemplo, lo que hablaban ahorita, más del 40-50% de las personas en Colombia, por ejemplo, no comen verduras con la regularidad que deberían. 5 porciones entre frutas y verduras al día, por ejemplo. Entonces, en los estudios poblacionales se han dado cuenta de que la mayoría de gente convivimos con deficiencias de hierro, con deficiencias de zinc, con deficiencias de vitamina D, de vitamina A. Entonces, el Estado, en esa búsqueda de esas soluciones de salud pública, dijo, bueno, ¿qué es lo que más consumen las personas? Lo que más consumen son arepa de maíz, el arroz, las galletas, la pasta. Entonces, busca en la normatividad y dice, bueno, hay 93 países que han disminuido esas deficiencias de esos nutrientes como lo hicieron, de trigo, de maíz y en el arroz, que es probablemente el producto que más consumimos nosotros aquí en Colombia. Esos productos por sí solos, sin ese agregado de nutrientes que el gobierno está proponiendo, ¿qué tanto alimentan? Muchísimo. Por ejemplo, mira, el arroz es fuente de triptófano, es un aminoácido fundamental para el estado de salud. La papa, el arroz, el plátano, la yuca, la arepa, la pasta son fuentes de carbohidratos. De hecho, la mayoría de personas para tener, por ejemplo, músculos sanos necesitan un compuesto que viene asociado también a esos alimentos que se llama el glucógeno. Entonces, hay diferentes alimentos que tienen condiciones que son muy benéficas para el estado de salud. Por ejemplo, en los niños a temprana edad, darle una arepita, darle arroz, darle papa, plátano, darle algunas coladas también son benéficos porque le permite tener la energía. La base de la alimentación del ser humano esencialmente son los carbohidratos. Doctor Becerra, al agregar estas vitaminas a las harinas, al arroz, ¿nos va a cambiar el sabor del arroz que consumimos en el almuerzo o que nos comemos en el desayuno, que el arroz con huevo o las arepas que estamos comprando en el supermercado? Sí, yo creo que ese es uno de los miedos más grandes que se tiene en la población y es ver si esos cambios cambian, pero pues sería una hecatombe que el arroz con huevo cambiara de sabor porque pues es el manjar colombiano. Entonces, la mayoría de esos productos que han sido suplementados ya han sido analizados y se puede dar la completa seguridad de que no va a haber cambio ni en el olor, ni en el color, ni en el sabor. Porque las dosis son muy, muy pequeñitas. Estamos hablando de 5 miligramos, 4 miligramos, 1 miligramo, cuestiones que realmente no cambian drásticamente como la composición del alimento, pero cuando uno lo suma en el consumo año tras año, mes tras mes, día tras día, sí ayuda mucho en ese cambio de esos perfiles del estado de salud del colombiano de a pie. Doctor, ¿no cambia el sabor y el precio? Ese también es otra duda que de pronto a veces uno puede llegar a tener. El gobierno americano se preocupó en su momento también por eso, porque es uno de los que más fortificación hace en alimentos en el mundo, y testearon y dijeron que aproximadamente hay un cambio entre el 0,2 y el 2,4% en el precio de producción de los alimentos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de una harina que valga 2.000 pesos hacerla en la fábrica. Aproximadamente por cada kilo le sumaría a la fábrica entre 4 pesos y 40 pesos por cada kilo. Es decir, que realmente el cambio no debería traducirse al consumidor ni tampoco al productor, porque la verdad es que todas esas vitaminas y esos suplementos son muy baratos cuando se agregan en la producción de esos alimentos masivos. ¿Qué tanto incrementa el costo de esos productos el hecho de que le aumenten estos nutrientes? ¿O eso es algo que el gobierno, usted de golpe no lo sabe porque pues no es del gobierno, o eso es un costo que el gobierno debería asumir o va a aumentar el precio? Porque es que es parte de la canasta básica colombiana, ¿no? El arroz, la harina de maíz, la harina de trigo, las arepas. ¿Aumentarían de Sí, costo? mira.
Por ejemplo, sí, tendría que haber un costo adicional porque pues obviamente al utilizar mayor materia prima, las fábricas tendría que hacerse. Sin embargo, como yo les mencionaba, los costos promedio que se hacen por cada kilo, porque pues eso como se compra por montones y por toneladas para agregarse a los productos, el máximo que se ha llegado a encontrar en producciones grandes es del 2%, como les decía. Entonces, tal vez si lo tradujeran al consumidor, más de 50 o 100 pesos por cada producto sería el rango máximo que en promedio se ha visto a lo largo de los años. Doctor Becerra, ¿estos cambios en qué momento se va a hacer? ¿En el proceso de la producción en la planta o ya en el producto final se van a agregar estas vitaminas para poder fortificar estos productos? La resolución permitió dos opciones y las fábricas pueden decidir cuándo hacerlo. Decidir hacerlo cuando hacen la molienda inicial de las harinas o decidir hacerlo en el producto final, es decir, ya cuando lo van a empacar, adicionarle los micronutrientes para que puedan estar en el producto final. Científicamente hablando, sí sería mejor que se hubiera definido en específico que debe hacerse en el producto final, cosa que al consumidor le llegaran esos micronutrientes mucho más seguros, porque pues obviamente al ser vitaminas y al ser algunos minerales, a lo largo de la vida útil del producto, pues tienen que disminuir. A lo largo de la vida útil del producto. Ahora, doctor, le voy a hacer una pregunta, pero que de todas formas nos interesa. Como son tantas harinas, ¿esos cambios las van a hacer más engordadoras? No, señora. De hecho, esta también es una pregunta súper interesante porque cuando uno piensa en agregar vitaminas y minerales, ninguna de las vitaminas ni ninguno de los minerales que le van a agregar a los productos tienen calorías. Entonces, digamos que por ese lado uno arranca con tranquilidad. Y de hecho, digamos que a nivel clínico, nosotros sabemos que las personas que tienen sobrepeso y obesidad sufren realmente de deficiencias de estos nutrientes, de deficiencias de hierro, de deficiencias de vitamina D, de vitamina A. Entonces, en teoría, lo que uno pensaría es que al agregarle esos micronutrientes, las personas que sufren sobrepeso o sufren obesidad y consumen estas harinas fortificadas, tienden a mejorar su estado de salud porque tienden a recibir más vitaminas que son pues como muy características que a ellos les falten. Doctor, entonces uno puede relajarse, es decir, ¿estas No, pues, acciones ya son relajadita del todo, no. suficientes? O... No sí, porque tanto. mucha gente Tampoco. pensará como, bueno, ya que vienen con más nutrientes, entonces ya no Somos hay más que solo hacer arroz y arepa. comamos más acción, arepas. exacto, comer más harinas, de pronto que van a alimentarnos más, pero relajarse un poco con el resto de las recomendaciones de que siempre nos han dado, sobre todo de comer verduras y este tipo de cosas. Sí, no, tanto como relajarse no, porque nosotros en Colombia realmente tenemos malos hábitos de alimentación. Vivimos en un mundo en el que casi no se comen cereales enteros, en el que casi no se comen frutas, en que casi no se toma agua. Entonces, esta realmente es una medida muy pequeñita. Esto es una gota de agua en un mar de problemas que nosotros tenemos en la alimentación en Colombia. Pero sí contribuye a ponerle el centavito al peso. Contribuye a que cuando es como esa opción de ese papá silencioso que te está cuidando y está diciendo, mire, yo sé que realmente usted va a consumir pan, va a consumir arepa, va a consumir pasta, va a consumir galletas, porque pues son benéficas también para el estado de salud, pero que yo no puedo hacer que usted cambie esos patrones drásticamente, porque no es la función del Estado. Entonces voy a sacar una norma para que cuando los hagan, tengan más nutrientes que a usted como colombiano hemos visto que le hacen falta. Entonces, yo creo que este es el primer paso, pero de aquí en adelante el Estado tiene que seguir regulando. O sea, lo ideal hubiera sido que la fortificación se hiciera en alimentos ya listos para consumo, en esas galletas que uno saca cuando va a comer, en esas arepas precocidas que ya son listas casi para el consumo. Ese hubiera sido el ideal. Sin embargo, pero este es no, un muy no me primer está paso. quedando claro. Yo pensé que incluía, digamos, el arroz listo. Bueno, el arroz sí, pero que también las arepas. Yo consumo mucha arepa lista, preparada. No va a ser aplicable a estas arepas, y la arepa pues es un producto nacional, sino a la harina con la que se hacen las empanadas, con las que se hacen, o sea, todo lo pre. ¿Es así? Exactamente, sí señora. Ok. Todas ¿Y usted- las materias primas. Y entonces, ¿usted por qué dice que habría sido mejor que hubiera sido directamente a los productos ya elaborados?
Porque hubiera sido mejor en función de que hubieran obligado, por ejemplo, a las galletas, a las pastas, a todos esos productos, a todo lo listo para que la persona consumiera, ya agregarle esas vitaminas ahí. Porque si bien es un buen esfuerzo lo que está haciendo el Estado, tiene uno que ser consciente de que cuando agregan las vitaminas y a la materia prima y la gente cocciona eso, por ejemplo, si yo le agrego vitaminas al arroz crudo, pero yo lavo el arroz, pues pierdo vitaminas. Si yo le agrego vitaminas a la harina de maíz, pero luego tuesto la arepa demasiado, la que hago con esa misma harina, pues la concentración de vitaminas y de minerales va a ser un poquito menor. Entonces, por eso nosotros, digamos que desde el argot científico, nosotros propendíamos a que fuera más en productos que ya la persona destapara y se fuera a comer de una, para garantizar que existiera mejor cantidad de esas vitaminas y estuvieran mucho más estables. Doctor Becerra, usted habla de uno de los grandes mitos que hay en los productos colombianos. ¿El arroz se debe lavar antes de prepararlo o se debe preparar sin lavar? Bueno, si mi mamá escuchara la entrevista, me diría que todo alimento que uno vaya a consumir debe lavarse. Entonces, que lave la carne, que lave los huevos, que lave el arroz. En teoría, el arroz no debería lavarse. ¿Por qué no debería lavarse? Porque cuando yo lo lavo, le retiro el almidón. Y el almidón es un producto necesario también en el estado de salud de los colombianos. Sí. Pero ¿Para qué